A la familia, el cupo es limitado. Reserva ya tu lugar en fclibertad.org. Organiza Fundación Ciudadela de Libertad. Colabora Oficina del Consumidor Financiero. Patrocina Financiera Monge. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que, de acuerdo a el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el canciller Anthony Blinken, las negociaciones de paz entre Israel y Hamas continuarán pronto, o pronto se reanudarán. Y lo dijo mientras visitaba enfrente de y a un lado de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que es el primer ministro catarí, así como también canciller de ese país de Qatar. Anthony Blinken, que está haciendo su 11ª visita por esa región, añadió que Estados Unidos enviará 135 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Eso es en Qatar, eso es Estados Unidos. Mientras tanto, Israel continuó los ataques con misiles sobre el Líbano y también sobre Gaza. Las Fuerzas Armadas del Líbano dijeron que ahí Israel mató a 3 de sus tropas este jueves. En Gaza se reporta que un ataque sobre una escuela mató a al menos 17 personas este jueves. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, se reunió con Vladimir Putin, presidente de Rusia, en el último día de la cumbre de los países BRICS. Se trató de la primera visita a Rusia por parte del secretario general de las Naciones Unidas en más de 2 años. Ante esto, el canciller de Ucrania dijo que esta reunión era una elección muy equivocada por parte de Antonio Guterres. Decisión que daña la reputación de las Naciones Unidas, dijo el canciller ucraniano. Como usted sabe, más de 20 líderes del mundo, entre ellos los BRICS, pero otros invitados más, asistieron a esta cumbre en lo que los observadores internacionales califican es una señal que está lanzando Vladimir Putin en desafío a los intentos de Occidente para aislarlo. Quiere decir que la tormenta tropical Trami mató a más de 20 personas en Filipinas y obligó a la evacuación de 150,000. Este tifón trajo lluvias torrenciales,
así como vientos de más de 95 kilómetros por hora. Los científicos creen que el cambio climático está causando que los tifones en el sudeste de Asia se estén formando más grandes y más cerca de la Tierra, o sea, de tierra, más cerca de tierra, lo que los hace más peligrosos. Bien, mencionarle que ayer hablábamos de esto, este jueves, fíjese, ayer Tesla reportó sus resultados estelares, lo reportó después del cierre de operaciones de la bolsa. En operaciones post-cierre, las acciones de Tesla saltaron 9%. Eso fue en la sesión del miércoles. Post-cierre, este jueves, las acciones de Tesla se catapultaron 22%. Este 22% le significó una capitalización de mercado de 150,000 millones de dólares. Es decir, en estas horas de operación de este jueves, la empresa vale 150,000 millones de dólares más. O sea, usted, digo, ya cuando estamos hablando de una empresa de 1,000 millones de dólares, estamos hablando ya de una gran empresa. Estamos hablando de una empresa. Estamos hablando de lo que valen sus acciones, ¿sí? Lo que vale la empresa, ¿sí? Una empresa de 1,000 millones de dólares es una empresa bastante generosa de tamaño. Ya estamos hablando de toda una empresa con E mayúscula, ¿sí? Hombre, en Latinoamérica una empresa de 100 millones de dólares es una tremenda empresa. Imagínense una empresa de 1,000. Bueno, Tesla, nada más en este jueves, subió de valor 150,000. Ya valía mucho más, ¿ah? Pero subió 150,000 con este salto de 22% en el precio de sus acciones. Esto hace también, por supuesto, a Elon Musk prácticamente un 22% más rico, básicamente, ¿no? Hay que decir que se trata, por supuesto, también de la ganancia diaria de valor de las acciones de Tesla más grande en más de 10 años. Y se dio, como estábamos comentando, justamente al día siguiente de que reportó resultados al tercer trimestre mucho más importantes, mucho más fuertes de lo que se esperaba. Hay que decir que Tesla reportó un aumento en sus ventas desde los 23,400 millones de dólares del trimestre pasado a 25,200 millones de dólares este trimestre. Pero lo que más entusiasmó a los inversionistas fue, y esto es lo que a mí más me preocupa, aquí lo voy a decir yo, que esto es lo que más me preocupa, porque lo que más como que el micrófono como que pega con algo. A ver, aquí me están reportando, mi querido David Guerrero, que el micrófono pega con algo. Pues David, a ver, voy a quitar las manos de la mesa, es lo que voy a hacer, porque a ver, vamos a ver así, si me dices si se mejora. Ok, David, gracias. Ya le decía yo que con lo que más se entusiasmaron los inversionistas, que fue lo que generó este salto, por supuesto fue los buenos resultados. No mejora, no, pues ahora sí que ya no sé qué hacer. Tú me dices, David, si necesitamos hacer un reseteo, con lo cual entonces mandamos a corte y hacemos un reseteo, pero tú me indicas, ¿ok? Corte definitivo, vamos a hacer un corte, reseteamos y volvemos. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente.
porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mejor, ok. Entonces, me dices cuándo vamos. ¿Estamos al aire, David? Bien, a ver si me escuchan bien ahora sí. Hicimos un reseteo aquí, a ver si me escuchan. Bien, le estaba diciendo yo sobre la nota de Tesla, le estaba yo comentando que, por supuesto que fue muy buena noticia, inesperada y positiva, o inesperadamente positiva, los buenos resultados que presentó la empresa. Pero lo que verdaderamente entusiasmó a los inversionistas fue lo que prometió a futuro Elon Musk. Porque Elon Musk dijo, primero que nada, hay que recordar que el año comenzó bastante mal para Tesla. El año, los primeros 2 trimestres, sobre todo el primero, pero los 2 primeros trimestres fueron de caída de ventas para Tesla. ¿Sí? Ya después esto comenzó a mejorar con este estelar y luego siguió a este estelar entrega de resultados de este miércoles. Pero Elon Musk dijo que él está esperando que Tesla aumente sus ventas en un 30% el próximo año, en un 30%. Y esto fue lo que entusiasmó a los inversionistas. Desconozco, y voy a hablar aquí, voy a criticar aquí desde mucha parte del desconocimiento, porque yo no estuve en la llamada y no he leído los pormenores de la llamada. Es decir, no sé qué elementos utilizó Elon Musk, elementos comprobables, o cuando menos, vaya, cuando menos que el resto de los analistas hubieran podido decir, a lo mejor los presentó, probablemente los presentó, no lo sé, ¿sí? Pero calcular, predecir un aumento de ventas del 30% para el próximo año, después de que el 2024 empezó no muy bueno. Mire, a ver, mire, ya, le voy a decir cuál es el problema que tengo de una vez, porque la verdad que me estoy viendo demasiado tímido y digo, discúlpeme, voy a tener que decirlo, pero para mí, Elon Musk carece de total credibilidad. Lo siento, ya lo dije. Ya, discúlpeme, ya lo dije. Después de ver lo que tuitea, después de ver, o sea, discúlpeme, yo no sé cómo los inversionistas confían, no que le crean, pero confíen en un pronóstico de Elon Musk. Además, yo le voy a decir una cosa. Me parece a mí, usted estará de acuerdo. Si usted es empresario, usted estará de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo en que los empresarios, totalmente de acuerdo, y yo he pregonado esto por América Latina, yo estoy de acuerdo en que los empresarios se involucren en la política,
Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en que la ciudadanía, las sociedades civiles se involucren en la política. ¿Sí? Pero particularmente los empresarios deben de tener mucho de diplomáticos, porque son tan responsables de tanta gente, tienen tanta responsabilidad sobre tanta gente, porque el puesto de trabajo de mucha gente depende del buen papel del empresario, del buen desempeño del empresario. ¿Sí? Si al empresario le va bien, a la empresa le va bien, y si a la empresa le va bien, a sus trabajadores le va bien. Eso así es. Entonces, un empresario debe de tener mucho tacto político, debe tener mucha diplomacia, debe de tener mucho gancho izquierdo, mucha mano izquierda, debe de navegar en todo tipo de aguas. ¿Sí? Simplemente para estar preparado para cualquier circunstancia. Habiendo dicho esto, me parece que Elon Musk está simple y sencillamente demasiado abierta, completa y totalmente invertido hacia un candidato en particular en las elecciones de Estados Unidos. Demasiado. Tanto que si ese candidato no llega a ganar, ese candidato es Donald Trump, por cierto. Pero me parece que ya Elon Musk se invirtió tanto, literal, con plata, pero con todo lo demás, se aventó con todo hacia Donald Trump, con todo, literalmente todos los huevos en una canasta, toda la carne al asador por Donald Trump, que si llega a ganar Kamala Harris, Elon Musk va a estar en un problema. Y con Elon Musk, Tesla van a estar en un problema. Y va a ser un problema que se metió Elon Musk solo. Solo. Y ese es un problema. Entonces, ¿cómo, sobre todo los inversionistas que le creen, cómo Elon Musk anticipa un aumento de ventas del 30% durante el 2025 en una posible presidencia de Kamala Harris? O sea, Elon Musk está en libertad de predecir y de pensar lo que quieran. Pero yo como observador, teniendo dentro de Estados Unidos a competidores tan formidables y capaces como General Motors y como Ford Motor Company, más otros nuevos que andan por ahí, Rivian y etcétera, y con un gobierno de Kamala Harris, yo no sé cómo, de dónde saca el 30%. Pero bueno, los inversionistas se lo creen, tienen confianza. Ahora, esto es por un lado. Acá le estoy yo dando un dato que hay que ponerle cuidado definitivamente. Pero aparte de eso, y desde antes, aunque gane Donald Trump, francamente, para mí ya perdió toda credibilidad Elon Musk, simplemente por lo que tuitea, ya nada más por lo que tuitea. Y las teorías de la conspiración que maneja, etcétera. Yo ya perdí toda confianza en Elon Musk, francamente. Francamente. Yo creo que generaría mucho más confianza si Elon Musk dijera: las ventas de Tesla van a aumentar no un 30, sino un 40%, y yo me voy a hacer un lado para que ese 40% fluya bien. Y yo creo que ahí sí le creería bastante. Pero mientras él siga la cabeza, la verdad, francamente, yo no le creo. Hay demasiado riesgo. Si gana Donald Trump, puede ser que sí, no lo dudo. Simplemente porque Donald Trump le debe ya muchísimo a Elon Musk. Pero con el tremendísimo riesgo de que no gane Donald Trump y que encima gane Kamala Harris, con todo lo que se ha echado de enemiga a la próxima presidenta de Estados Unidos, yo no sé cómo, la verdad, francamente. Si usted es inversionista de Tesla, allá que le vaya bien. La verdad. Bien. Otra compañía, vamos a hablar de Intel. Esta empresa ganó una batalla ya de larga data con la Autoridad de Competencia de la Unión Europea después de que la Corte de Justicia Europea mantuvo una determinación aplastando o eliminando, quitando
la multa por 1.140 millones de dólares que la Unión Europea le había impuesto a esta productora de microprocesadores en el 2008. Fíjese desde cuándo viene arrastrando esto, en el 2008, por prácticas anticompetitivas. La Unión Europea argumentó que Intel utilizó un sistema de descuentos y rebajas para animar a los productores de computadoras para que compren sus microprocesadores. Eso es Intel, eso es la Unión Europea. En la Gran Bretaña, ahí, el ente regulador antimonopolio abrió una investigación sobre Google, específicamente sobre la inversión que esta empresa hizo por 2.000 millones de dólares en Anthropic, una startup de inteligencia artificial. El supervisor está investigando si acaso esta sociedad limita la competencia. Google aclaró que esta inversión no requiere, no demanda, no incluye derechos tecnológicos exclusivos por parte de Anthropic a cambio de la inversión o del fondeo. Hay que decir que el ente regulador, el cual recientemente aprobó un acuerdo similar de Anthropic con Amazon por 4.000 millones de dólares, decidirá si acaso se necesita una investigación mucho más profunda. Y esto será el 19 de diciembre. Cumpleaños de mi padre que está en el cielo, por cierto. Mencionar que las ventas de la productora de artículos de lujo Hermes subieron 11,3% anual durante el tercer trimestre, excediendo lo que estaban esperando los analistas. Hermes, esta francesa de artículos de lujo, está desafiando lo que es una caída generalizada en ventas en el sector de artículos de lujo, sobre todo por la alta demanda de sus bolsos tan exclusivos. Por ejemplo, las ventas de una competidora italiana que es Gucci cayeron un 25% durante el mismo periodo. Y las de Gucci cayeron básicamente por lo mismo que están cayendo las ventas de productos de lujo en todo el mundo. Y es por la falta de demanda de China. Mientras China estuvo demandando bien y bonito durante tantos años, las marcas de lujo estuvieron felices y contentas. Los chinos dejaron de comprar, las marcas de lujo están en serios problemas. Todas menos Hermes. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme informarle que hay diferencias importantes en el desempeño económico de las grandes economías del mundo. En este momento vamos a hablar específicamente sobre Europa. Bueno, básicamente lo que quiero decirle aquí al final es que, y ya lo hemos dicho, todas las economías importantes, las economías grandes, están teniendo problemas en su crecimiento, menos Estados Unidos. O digamos que todas las economías están decreciendo o creciendo menos, incluyendo Estados Unidos, pero menos que las demás. ¿Sí? Hay que decir que en ambas economías, la Unión Europea y Estados Unidos, la inflación ha estado cayendo, definitivamente. Sin embargo, en Estados Unidos, los precios parecen mantenerse obstinadamente más altos que en la Unión Europea. En Estados Unidos, la tasa de inflación anual en septiembre fue del 2,4%, que fue por arriba de las expectativas. En la eurozona fue de 1,7%, por debajo
Es decir, fue 1,7%, y esto es por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Sin embargo, con todo y eso, el crecimiento de los Estados Unidos permanece siendo fuerte, y eso le pone presión a los precios. Hay que decir que los indicadores de compra de los indicadores de los gerentes de compra para el sector manufactura y para el sector servicios que se liberaron este jueves apuntan a más caída por parte de la Unión Europea. Ahí, por supuesto que el Banco Central Europeo está poniendo mucha atención, mucho cuidado. El 17 de octubre pasado realizó su tercer corte de tasas de interés en lo que va del año, y los mercados ahora están esperando por parte del Banco Central Europeo más reducciones, al menos 3 recortes de tasas más de aquí a marzo. Hay que decir que después de lo que fue un periodo de alta inflación, los hacedores de política económica de Europa están otra vez enfrentando lo que es un reto ya familiar, que son presiones en los precios demasiado débiles, con un crecimiento también demasiado débil, que una cosa va de la mano con la otra. Y sí, aquí ya lo hemos hablado, en Europa, crecimiento económico e inflación van estrictamente relacionados. Hay muy baja actividad económica en Europa, lo cual se refleja en baja tasa de inflación. Estados Unidos tiene justo el problema contrario. La actividad económica mantiene siendo fuerte, lo que impide a los precios bajar mucho más. Así de sencillo, nada más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Vamos a seguir hablando de este tema, por cierto. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar, por seguir con nosotros. Bien, entonces estoy aquí esperando nada más a que me den la luz verde. Ok, bueno, entonces. Bien, déjeme comentarle entonces rápidamente que este jueves en París, el presidente Emmanuel Macron fue el anfitrión de una conferencia para acumular apoyo hacia el Líbano. Hay que decir que estuvo ahí presente precisamente el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, y en este país del Líbano, como usted sabe, y hemos informado, han sido desplazadas, han tenido que desplazarse, han tenido que huir de sus hogares, 1.200.000 personas, por los ataques aéreos que ha estado haciendo Israel. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, prometió una ayuda de 108 millones de dólares por parte de Francia hacia la población del Líbano.
y por supuesto que está buscando respaldo político para un cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Hezbollah siendo esta milicia respaldada por Irán. En teoría, Hezbollah es respaldado por Irán, no por el Líbano. El Líbano nada más los alberga. Que también los apoya intrínsecamente porque ahí los tiene adentro, pero nada más los alberga. Quien los apoya es en realidad Irán. Francia también está esperando que se discuta, que se negocien maneras de reforzar las instituciones en el Líbano, incluyendo sus fuerzas armadas. Hay que decir que Francia, que fue un país que dominó administrativamente, tiene al Líbano, pues tiene y mantiene relaciones muy estrechas con este país, y también es quien contribuye con 700 soldados de los cascos azules de las Naciones Unidas en esta misión de paz en el Líbano, la cual llegó a ese país para, pues en teoría, supervisar la aplicación en el sur del Líbano de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dio por terminado la conflicto bélico anterior entre precisamente Israel y Hezbollah en el 2006. Y por eso están ahí los cascos azules que han sido afectados por ataques de Israel. Hay que decir que el presidente Macron ha tratado de resolver, ayudar a resolver los problemas políticos domésticos del Líbano, y desde que el presidente del Líbano dejó la presidencia sin nombrar y sin que se nombrara a sustituto en octubre del 2022, pero claramente pues Emmanuel Macron no ha tenido mucho éxito en esto. Bien, ahora sí, vamos a pasar a nuestra entrevista de hoy. Esta semana el Fondo Monetario Internacional entregó su muy seguido, normalmente muy seguido y referenciado pronóstico, outlook, estimación para los próximos trimestres de la economía mundial, después de que el lunes comenzara la reunión cumbre anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, donde los países miembros de estos organismos mandaron a sus ministros de economía de la cartera económica. Está con nosotros para hablar de esto José María Barrio Nuevo, economista, doctor en economía por parte de la Universidad de Chicago. Él es asesor de economías de varios países del mundo, incluso fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Mi querido José María, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto saludarte, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Dependiendo del medio, Outlook del Fondo Monetario Internacional recibió varios titulares. Entre los titulares fue que dijo el Fondo Monetario Internacional que la inflación en todo el mundo estaba casi a punto de ser dominada. Otros titulares hablaban de que el fondo espera que el motor del mundo el próximo año sea Estados Unidos. Y yo te pregunto a ti, que tú sí realmente lo observas con ojos de experto, ¿qué es lo que más rescatas de este outlook del fondo de este año? Fíjate que rescato que es un documento lamentablemente puramente político, o sea, tiene una serie de inconsistencias extraordinarias. Por ejemplo, hablan de que la deuda del mundo va a rebasar este año, hasta fin de año, los 100 trillones de dólares, y eso es una alarma, ¿no? Según ellos. Y sin duda, obviamente, habla pues de niveles de endeudamiento enormes. El servicio de la deuda de Estados Unidos ya es mucho más costoso que cualquier otro gasto, incluyendo los gastos en defensa. Entonces hay una serie de aspectos de los que hablas que realmente son muy preocupantes. Y luego después concluyen que, bueno, pues este año pues la economía creció bien y el próximo año a lo mejor crece un poco menos Estados Unidos, pero el resto del mundo va a crecer más, siendo que el motor del crecimiento del mundo en realidad pues sigue siendo y es Estados Unidos. Y además habla, como tú lo mencionas, de que la inflación está prácticamente controlada, lo cual eso no es cierto. Hay muchos países donde tienen temas muy importantes. Si bien no es el caso de China, China tiene un problema enorme de crecimiento.
Estados Unidos, en mi opinión, está muy lejos de controlar la inflación. De hecho, si te fijas en los números, la inflación no subyacente, que esa es la que puede afectar el Banco Central, la Reserva Federal, ya está rebotando, está volviendo a ir hacia arriba. Y tenemos una Reserva Federal que pues continúa con un manejo sumamente deficiente de las condiciones monetarias, pues por la única razón de que quiere obviamente favorecer a Harris, dadas pues todas las amenazas de Trump de que pues les va a quitar su independencia y va a hacer una serie de cosas que sin duda serían muy negativas. Pero por otro lado, pues, estamos hablando de pues, un grupo de burócratas que al final quieren determinar el resultado de una elección y eso es preocupante y es además ridículo, ¿no? Entonces, ¿Estás hablando del fondo? estoy hablando de la Reserva Federal. De la Sí, Reserva de la Reserva Federal. Federal. Y del fondo lo que estoy hablando es que ellos dicen que hasta controla la inflación cuando no está. Brasil tiene un problema de inflación grave, hay otros países que lo tienen. Los únicos que hicieron un gran trabajo en la inflación es el Banco Central Europeo, que se mantuvo muy disciplinado y obviamente está viendo el precio porque las economías europeas, como tú sabes, se están desacelerando bastante. Alemania está pues, prácticamente entrando a recesión. Entonces, realmente esa frase a la única región donde se aplica de manera seria es a la zona europea, ¿no? Y fuera de ahí no es correcto. Al contrario, estamos viendo que los rendimientos de Estados Unidos están rebotando mucho después de que llegaron a alrededor del 3,5, pues ya están prácticamente en el 4,5, porque obviamente la preocupación es que la economía ni se está desacelerando mucho, como decía la Fed, y al mismo tiempo estos salieron a meter una reducción pues prácticamente de emergencia, solo cuando hay situaciones de emergencia bajan 50 puntos base, con la expectativa de que iban a hacer mucho más, y resulta que ya no tienen que hacer mucho más porque el empleo se mantiene fuerte, el crecimiento se mantiene fuerte, y nadie pone atención a que la liquidez se mantiene a un nivel elevadísimo, se redujo un poco, pero se mantiene todavía a un nivel muy elevado. La había reducido cuando restringió las condiciones monetarias de la Reserva Federal en el 22, pero luego en el 23, después de los problemas de la banca regional, volvieron a deshacer la mayor parte de esa restricción monetaria. Entonces aquí el punto central es que pues es un sentido nada más de tratar de pintar una película muy rosa, muy bonita, cuando ellos mismos hablan de preocupaciones que son legítimas y son muy graves, son serias, sobre todo en términos del deterioro fiscal. Estados Unidos va a tener un déficit del 7% del PIB, creciendo arriba de su potencial. Evidentemente, cuando se desacelere más, probablemente hacia la primera mitad del próximo año, finalmente, ahí es donde vamos a ver que los rendimientos van a aumentar mucho más porque el déficit se te va a ir al 10. Entonces, yo creo que el punto central es que no importa quién gane, la perspectiva no es muy favorable. Los dos candidatos son populistas. La palabra clave es el populismo aquí. Y eso obviamente es sumamente preocupante y negativo. No hay nadie hablando de corregir esas desviaciones fiscales. Y ahí nos regresamos que la única zona donde se aplica lo que dijeron es Europa y fuera de ahí prácticamente a nadie, ¿no? México, ellos mismos piensan que se va a desacelerar. Otros países desacelerándose. Evidentemente, si Estados Unidos se desacelera el próximo año y probablemente más fuerte, pues vas a tener un problema serio en el resto del mundo. Entonces, pues hay inconsistencias, ¿no? En lo que están haciendo, porque al mismo tiempo, pues reconocen que China, pues no ejerce el mismo rol de poder ser un suplemento a la demanda de Estados Unidos importante. Y con todos los problemas que tienen bienes raíces, niveles enormes de sobreendeudamiento, pues menos, ¿no? Entonces, pues yo creo que, como te mencionaba, hay muchas inconsistencias y no es un informe muy útil, porque si bien señalan algunos problemas puntuales como el sobreendeudamiento, el deterioro fiscal, los más importantes en la parte monetaria sobre todo, no señalan ninguno y no amarran toda la película de las preocupaciones que tienen, ¿no? Y terminan con una conclusión pues muy, muy positiva, muy optimista, que no es consistente con los puntos que están señalando. A ver, déjame, me voy a adelantar en muchísimo porque contigo pudiéramos platicar 2 horas acerca de estos temas, pero déjame, lo trato de compendiar en 5 minutos, mi querido José María.
En este punto, ¿cuál crees tú que es el riesgo más importante de la economía del mundo en el 2025 y cuáles serán sus efectos? Para la economía del mundo, el riesgo más importante es que no solo no te vas a acelerar, como dice el fondo, la mayoría de los países van a tener un mayor crecimiento, sino que la posibilidad de una recesión, que ya nadie habla de eso, sigue siendo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque no hay recesión, porque la Reserva Federal nunca realmente restringió a la manera que tenía que hacerlo y de manera frontal, porque el approach ha sido un approach obviamente de un enfoque muy político y muy asimétrico, eso lo hemos platicado, donde lo único que les importa es el desempleo y el crecimiento. Y la inflación, mientras no sea del 4 o 5%, no les preocupa. El problema es que a la gente sí le preocupa y sí le pega y le pega muy duro, y ese no es su mandato tampoco. Entonces, para mí la preocupación es que tengamos un mundo donde los retos sean todavía mucho mayores y donde no solo no crezcas, sino que finalmente enfrentemos una situación real de recesión. Eso para mí es lo crítico, tanto con Trump como con Kamala Harris lo esperaría ver así. Con Trump, pues hay una posibilidad de que el impacto adverso inicial sea más fuerte, pero con Trump nunca sabes qué va a hacer, ¿no? Porque habla de cosas muy negativas como el aumento de tarifas del 20%, hacer más contra México para evitar que inviertan en México, y lo que él quiere es que inviertan en Estados Unidos. Y al final del día, si él hace eso, pues iba a generar un choque inflacionario y recesivo muy fuerte. Entonces, es muy probable que no termine haciendo eso o haga mucho menos, como es muy clásico de él hablar de cosas muy extremas y luego hace bastante más. Habló de construir un muro que realmente nunca se construyó. Él tuvo un montón de inmigrantes ilegales que entraron al país, igual o más que Biden. Biden, de hecho, es el que más ha seguido las políticas de Trump, irónicamente, en temas migratorios, en temas comerciales también. Mantuvo todas las tarifas que había puesto Trump. Entonces, creo que el problema del mundo es que no hay liderazgo, o sea, y esa es una preocupación enorme. No hay un buen liderazgo y hay un gran auge de populismo. Eso para mí es la conclusión más importante, que obviamente el fondo nunca te va a hablar de eso porque es una institución muy política, y no es porque el staff no sea bueno, el staff tiene grandes economistas, pero al final todo lo que dicen y publican es filtrado por todos los principales países del mundo. Y obviamente ahí se pierden los puntos centrales, y por eso creas una película tan inconsistente, ¿no? Porque el staff puede escribir algo más fuerte, pero luego lo revisa el board, le filtran todo y agarran pedacitos, y por eso es que no es consistente lo que hemos visto que han señalado como la historia para el mundo. Pero para mí la gran preocupación es ir a recesiones, es más populismo. Los populismos siempre terminan mal en movimientos ya sea de un carácter más fascista o demasiado populismo de izquierda, y todo eso termina en crisis, lamentablemente. Lo único es que la película ha sido lenta porque esta Fed hace lo que sea por el crecimiento, y hoy con más razón porque está peleando por su independencia, por eso está buscando a favorecer a una candidata, pero de la manera equivocada. Eso es importante, porque ellos creen que si mantienen el empleo alto, pues todo el mundo va a votar a Kamala Harris, y la realidad es que a la gente eso es un poco cuando asesoras a inversionistas. Te voy a dar una comparación. Cuando asesoras a un inversionista, si tú le dices algo que le puede ayudar a no perder dinero, él no te va a dar ningún mérito de eso. O sea, ellos lo asumen como el mínimo, ¿sí? Y acá pasa igual. Si tú les dices que no van a perder su empleo, ellos todo el momento la gente piensa que no debe perder su empleo y que no lo va a perder. Entonces, cuando tú tienes al inversionista, lo único que le importa es ganar dinero, y a la gente lo único que le importa es que le cuiden su bolsillo. Entonces, cuando tú tienes tanta inflación como en Estados Unidos, pues obviamente eso se vuelve sumamente impopular, y ese es el grave problema que tiene Harris. José María, mira que te voy a hacer esta pregunta. Te voy a repreguntar esto y te lo voy a repreguntar a ti, en específico a ti, porque, y quiero que la audiencia ponga atención por tu perfil, porque no solamente eres economista con mucha capacidad, sino que tú te has dedicado décadas de tu vida profesional a asesorar a países, es decir, tú sabes cómo piensan los hacedores de política económica. Entonces te pregunto yo,
te repregunto porque ya lo dijiste, pero quiero que lo especifiques. ¿A ti te queda claro, de acuerdo, de acuerdo a tu experiencia, tú estás viendo evidencias claras de que esta Reserva Federal está actuando para favorecer, en este caso en particular, decididamente a Kamala Harris? Sí, totalmente. Si no fuera así, ellos lo que deberían de haber hecho era subir la tasa a 25 puntos base. Y lo que hicieron, digo, perdón, bajar la tasa a 25 puntos base, la bajaron 50. 50. Sí, con lo cual ahí de entrada están diciendo que, oye, yo ya voy más atrás de lo que debería ir. Eso habla mal de ellos. Al mismo tiempo se están convirtiendo en mayores rehenes del propio mercado, porque el mercado obviamente quiere que baje más las tasas, y obviamente quieren que siga para arriba la burbuja, ¿no? Todo lo que dé. Y entonces están jugando un juego ya muy peligroso. Y ellos lo hacen porque creen que manteniendo el empleo alto va a lograr el efecto de generar más apoyo pues para la candidata del partido que está hoy en el poder, que es los demócratas. Demócrata. Pero ahí están equivocados, porque a la gente lo que le importa más es su bolsillo. Por eso es que en las últimas semanas, en lugar de perder terreno Trump, más bien ha estado recuperando mucho. Y hoy en día tienes una elección muy cerrada. Y si tú me dices quién va a ganar, para mí lo más relevante es la economía. Y si es en base a la economía, va a ganar Trump. Lo único que aquí lo hace tan cerrado y le da una posibilidad real a ella de ganar, no es el manejo económico, que ha sido muy deficiente, sino es el tema de que los republicanos van a ir contra los derechos, sobre todo en materia de salud, y temas reproductivos, contra las mujeres. Entonces, la única posibilidad que ella tiene es que las mujeres de manera masiva voten por ella. Y yo sí creo que van a votar de una manera bastante importante por ella. Creo que masivamente. El punto es si es suficiente. Quiero pensar que lo va a hacer y si es así, pues ella gana. Pero si me dices, van a votar como siempre lo han hecho, que es el bolsillo y la economía, yo siempre pensé que Trump iba a ganar y es exactamente lo que estamos viendo. Y él está cerrando mucho la ventaja que ella logró crear. O sea, ese fue un mérito de ella enorme, porque Biden era un lastre extraordinario, pero ha cometido el error también de no ir todo el camino, porque la gente lo que quiere es cambio. Y ahí a varias veces le han preguntado y ella dice que no cambiaría nada de lo que hizo Biden porque no lo quiere ofender, pero para un votante eso es lo peor que le puedes decir, porque lo único que quiere y está seguro es cambio. Ahora, lo importante es que el cambio sea para mejorar y sea constructivo. Ahí es donde mucha gente cuestiona a Trump y ahí es donde le quita espacio. Pero aún así, el tema económico definitivamente favorece hoy en día a Trump, y lo que le puede ayudar a ella son los temas de derechos, sobre todo de la mujer. Esto le puede dar el triunfo y es una realidad. De hecho, la población de mujeres es mayor a la de hombres por algunos puntos porcentuales. Y creo que en ese sentido yo esperaría que termine ella ganando, pero no, pero va a ser muy, muy cerrado. Sin duda él va a estar argumentando que hubo irregularidades y hubo temas así. Pero creo que esta vez el sistema, el gobierno, el sistema federal va a estar mucho mejor prevenido y va a actuar de manera más rotunda para mantener el orden y el Estado de Derecho, que eso es lo importante aquí. Pero si es por la economía, como te digo, definitivamente que gana Trump. Ya. 2 minutos, 3 minutos. Puedes referirte a China. ¿China volverá en algún momento cercano a ser lo que antes era en términos de crecimiento y de influencia para el crecimiento de otros países en el mundo? No, porque China tuvo una gran oportunidad, obviamente, abriendo su economía, desarrollando con una mano de obra, al principio no calificada, luego mejor calificada, pero muy barata. Logró, obviamente, acceder a un crecimiento exportador extraordinario, o sea, pero brutal. Eso le permitió crecer a tasas extraordinarias, le permitió invertir mucho en su economía, tenía todo por hacer, entonces hubo años de inversiones arriba del 20%, entonces todo eso le dio un crecimiento muy fuerte por un periodo pues más de 20 años. El problema es que ya tiene un tamaño tan importante que necesita atraer capital. Y de hecho la gente estaba enfocándose en invertir en China.
y hay muchos fondos y muchísimos inversionistas que se metieron en China. El problema y el quiebre fue hace, pues más o menos como 3, 4 años, más 4 años, cuando Xi Jinping dijo que cuando se fue en contra de los derechos de propiedad privada y literalmente le quitó empresas a grandes capitales chinos de ese momento, y ahí fue donde todo el mundo ahí dio marcha atrás. Y ese es un error garrafal, porque ir contra los derechos de propiedad, sin duda, inmediatamente te genera un efecto extraordinariamente negativo y recesivo en el sentido de no poder atraer más capital, pero por otro lado, también es un efecto que dura y perdura mucho más. O sea, les va a costar muchísimo más que les vuelvan a creer que ahora sí va en serio. Ya lo están haciendo y ellos dicen que sí, pero pues tienen que resolver un problema de una burbuja en el mercado de bienes raíces que es enorme. Hay gente que la estima alrededor de 30% del PIB. México en el 95, como tú sabes, fue arriba de 20. Esta es todavía peor. Entonces, pues tienen que reestructurar mucho, tienen que pasar por un periodo de bajo crecimiento, y la única manera de cambiar eso es atrayendo capital, desarrollando más tecnologías. Están desarrollando en algunas áreas muy buenas tecnologías, pero no es algo masivo, general a toda una economía que es enorme. Y en ese sentido dependen mucho de atraer capital, y yo creo que por lo menos en los siguientes 5 años, después de lo que hicieron hace 4 años, no les va a entrar. Y normalmente todos estos efectos, cuando haces un impacto tan negativo sobre derechos de propiedad, duran mínimo 10 años, a veces duran 20, 30 años, ¿no? O sea, depende mucho de lo que se haga para cambiar esto. El mercado se ha enfocado mucho en las medidas que ellos toman. Hasta hoy en día todas han sido muy débiles porque están preocupados de a un problema de deuda meterle más deuda, que eso es lo que los mercados quieren ver, pero la realidad es que eso no te resuelve. Entonces sí tiene una situación que es mucho más compleja y más complicada de lo que todo el mundo cree. Tienen cosas muy positivas que les están favoreciendo, pero después de un error enorme les va a llevar tiempo poder volver a agarrar un buen rumbo. Así es. Bueno, pues José María Barrio Nuevo, economista de Bright Hill Capital. Te agradezco muchísimo, José María, como siempre, tu extraordinaria disposición a charlar con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Encantado de estar Gracias. con ustedes, Alberto. Gracias. Igualmente, mi querido José María. Igualmente. Bueno, rápidamente, siendo jueves, vamos a pasar al segmento de nuestro buen amigo, colega, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien por acá, Padilla, ¿cómo estás tú? Muy bien, todo muy bien, afortunadamente, señor. Bueno, estaba escuchando atentamente la entrevista que le hiciste al economista. Acá en Estados Unidos, Alberto, el tema de la economía es el que parece estar dominando fuertemente las preferencias del electorado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo un dato que publica esta cuenta que yo sigo en X, que se llama La Carta de Kovesi. Es un analista económico que siempre maneja datos oficiales, institucionales, y él dice que los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos son los que están experimentando la más alta inflación. El 40% de estos hogares, que se miden obviamente por ingreso, están experimentando inflación, dice que es de 25 puntos porcentuales más alto que el promedio nacional. En 2022 estos hogares vieron que la inflación era 50 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional. Esto se debe es que para estos hogares de bajos ingresos, los gastos, claro, los gastos de alimentos y de vivienda ocupan una larga porción de sus ingresos. Y después dice la misma carta Kovesi que la venta de casas existentes cayó 3% a 4.020.000 en septiembre. Es uno de los récords más bajos que se hayan registrado, ¿no? Y después dice que este dato es muy preocupante, Alberto. Dice que
la tasa de interés promedio para una hipoteca de 30 años oficialmente volvió a subir por encima del 7%. Esto es interesante porque hace poco la Reserva Federal se mandó con un recorte sorpresa, 50 puntos porcentuales en septiembre del 18, en vez de que eso se refleje en una baja de la tasa de hipotecas, por el contrario, está vuelto a aumentar. Mi punto acá, Alberto, es que estamos en Estados Unidos impactados por el desastre de la economía de Joe Biden. Y bueno, retomando lo que te decía en tu entrevistado, si es por la economía, y las encuestas reflejan que está penetrando mucho este tema en el electorado, si es por la economía, aquí el voto evidentemente va a Trump. Sobre esto quiero hacer una última reflexión, que yo creo que se lo va a hacer posteriormente a la elección. Es cómo estamos asistiendo, y es algo que vengo hablando hace bastante en tu programa, cómo estamos asistiendo a una suerte de trasvasamiento, no estoy seguro que esa sea la palabra, un trasvasamiento de las bases sociales del Partido Demócrata, que históricamente han sido los obreros, los trabajadores industriales, la gente de clase media, media baja, cómo esta gente ahora estamos viendo que está migrando de la base del Partido Demócrata a la base del Partido Republicano y viceversa, ¿no? Es decir, más que la base del Partido Republicano migrando a la base del Partido Demócrata, podemos observar la supraestructura. Pensemos en Dick Cheney, en Liz Cheney, en varios republicanos que han ocupado puestos con Trump o han sido tradicionalmente republicanos, cómo esta gente está pasando al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, para mí el caso más ejemplar acá es Dick Cheney, el gran halcón de la guerra de Irak, y que, bueno, en un tiempo era muy odiado por toda la gente, en especial los demócratas, y bueno, ahora está siendo uno de los principales impulsores de voto a Kamala Harris. Eso es todo lo que tengo por ahora, Alberto. Bueno, yo le agradezco muchísimo, señor Dado Enfadado desde Estados Unidos, como siempre. Muchas gracias por su comentario. A la orden, que te vaya. Próximo jueves. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.